Mi nombre es Stephanie Benítez Pérez, pertenezco al programa de Ingeniería Industrial, estoy en el CEAD Barranquilla. Pues dentro del curso de legislación laboral pudimos comprender a través de 2 trabajos colaborativos. Durante el primero pudimos desarrollar lo que era la parte de una liquidación de nómina de un trabajador de manera quincenal o mensual, haciendo la liquidación de las horas extras debidas que de pronto haya devengado el trabajador, los aportes que se le deben causar debido a la labor que hace la persona dependiendo del salario que le venga. En el trabajo colaborativo número 2 se dio un caso problema en el cual una persona no quería cumplir con la normatividad legal. Dentro de la propuesta estaba de que se vinculara al personal inicialmente a través de una empresa de servicios temporales, la cual a través de un porcentaje de administración le podía manejar el personal de tal forma de que el empleado no tenía que preocuparse si realmente él cumplía con la labor, siendo que de esto se encarga la empresa de servicios temporales como tal. Ella se encarga de hacerle tanto la contratación como las distintas afiliaciones a través de EPS, fondo de pensión, en caso de que sea por primera vez, ARL y caja de compensación familiar. E incluso dentro del trabajo se pudo trabajar con formatos reales de distintas entidades para que nosotros pudiéramos evidenciar de manera clara cómo podemos hacerlo, aplicarlo dentro de una hoja de vida que también se postuló. A continuación, vamos a ver la unidad número 1, Derecho Individual del Trabajo. El capítulo 1 habla acerca de los aspectos claves del derecho laboral y la relación laboral que existe entre un empleador y un trabajador. El marco regulatorio que brinda el derecho laboral está cobijado por la Constitución Política de 1991, el Código Sustantivo de Trabajo y tratados internacionales a los cuales se encuentra suscrito Colombia, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho laboral se divide en dos, en individual y colectivo. El individual regula la relación que existe entre un empleador y sus trabajadores, y el colectivo la regula entre un empleador y los trabajadores que se encuentren en asociaciones sindicalistas o no. Las fuentes de origen del derecho laboral son la Constitución, las leyes, decretos, jurisprudencia, costumbre, doctrina jurídica. Dentro de los principios generales del derecho laboral se encuentran el derecho privado, la prohibición del enriquecimiento sin causa, la prohibición del abuso del derecho, la buena fe, tolerancia al error común, prohibición del fraude a la ley, teoría de la imprevisión, principios generales del derecho público, separación de funciones, principios limitadores del derecho penal, debido proceso y principio de legalidad. Las partes que intervienen en un contrato de trabajo son dos: el trabajador, quien es la persona que presta el servicio, que es natural, y el empleador, quien es el que ordena el servicio y paga el salario. Este puede ser una persona natural o una persona jurídica. Los elementos que constituyen un contrato son 3. La prestación del servicio personal, que es el hecho de que una persona en beneficio de otra realiza labores. La subordinación jurídica, que es la facultad que el empleador puede dar órdenes e instrucciones sobre un tiempo y calidad determinados de trabajo y la obligación de la persona que presta el servicio de acatarla. Y la remuneración, que es la retribución por el servicio prestado que brinda la persona natural y a su vez devenga como salario la retribución de dicho servicio. Las clases de contratos laborales pueden distinguirse bajo varios puntos de vista. Según la forma, existe contrato verbal y contrato escrito. Ambos tienen igual validez. Según la duración, los contratos laborales pueden ser por obra o labor determinada, a término fijo o de duración indefinida. Un proceso de contratación laboral surge a partir de cuando existe una documentación necesaria para realizar un proceso de contratación. También se le debe remitir a esa persona a hacerse exámenes médicos de ingreso para verificar que la persona se encuentra en aptas condiciones para desempeñar la labor. Luego procede a hacer firma del contrato de trabajo, donde se especifica la labor que va a realizar, por cuánto devengo y en qué periodo se le va a cancelar dicha retribución, así como también el domicilio de la persona, nombre completo, su documento de identificación y su fecha y lugar de nacimiento. A partir de ese contrato se proceden a hacer las diferentes afiliaciones a su seguridad social, las cuales son la EPS y a fondo de pensiones, que son de libertad de escogencia del empleado, y la ARL y caja de compensación familiar, que son escogidas por el empleador. Se debe caracterizar al trabajador al momento de su ingreso para que igual pueda ser reconocido dentro de las instalaciones de la empresa.
y en archivo se debe hacer una apertura de carpeta personal con toda la documentación generada durante la contratación y los que surjan de manera posterior. La jornada de trabajo tiene una duración máxima legal de 8 horas diarias para un total de 48 horas semanales. En esta regulación son excluidas las personas que tienen cargos de dirección, manejo y confianza o los que ejercen actividades discontinuas o intermitentes. Los trabajos que se causan de manera adicional son cancelados como trabajo suplementario. El descanso en día sábado lo optan de acuerdo de manera mutua que hacen diversas empresas, de que las 48 horas semanales las laboran de una manera de que amplían su jornada laboral de lunes a viernes en 2 horas máximo, con la finalidad de que dichos trabajadores descansen el día sábado. El hecho de que la empresa opte por ampliar las jornadas, automáticamente la persona no puede elaborar horas extras el mismo día. Los trabajos que se realicen de manera excepcional un día sábado se deben retribuir con el salario ordinario. La jornada de trabajo se dividen en dos, en diurna y nocturna. La diurna comprende una jornada entre las 6 de la mañana y 10 de la noche, mientras que la nocturna comprende la jornada de 10 de la noche a 6 de la mañana. Un contrato de trabajo puede ser suspendido por una de las siguientes razones: hechos imprevisibles susceptibles catalogados por fuerza mayor o causa fortuito, muerte o inhabilitación del empleador en caso de que éste sea una persona natural. Cuando se suspenden actividades o cláusulas temporales de la empresa hasta por 120 días, ya sean por razones técnicas y económicas, esta suspensión debe ser autorizada de manera previa por el Ministerio de Trabajo. Una licencia o permiso temporal concedido por parte del empleador, una suspensión disciplinaria. Cuando el trabajador es llamado a prestar el servicio militar, el empleador está en la obligación de conservar el puesto hasta por 6 meses después de que la persona ha terminado de prestar el servicio a la patria. Una detención preventiva o arrestos correccionales que no excedan los 8 días, o una huelga declarada con pleno cumplimiento de las formalidades legales. Al momento de que se liquida un contrato de trabajo, se debe tomar en cuenta solo los días realmente elaborados por la persona para pagarle los conceptos de liquidación de contrato. Cuando se han ido suspensión de la obra por 1 o 2 o varios días, esos días se le deben descontar a los días que por ley a la persona debería normalmente devengar al momento de su liquidación. Las sanciones disciplinarias, el empleador puede hacerlas efectivas cuando los trabajadores incumplen con los deberes generales, obligaciones y provisiones especiales que están contempladas en la ley, en el reglamento interno de trabajo o en el contrato de trabajo, pacto o convención colectiva que exista. Las sanciones pueden ser suspensiones o multas. Las suspensiones son aplicables a las faltas leves que comete un trabajador y no deben exceder de 8 días. Cuando un trabajador reincide en la falta, se le puede suspender máximo por 2 meses. Las multas solo son aplicables cuando una persona llega tarde al trabajo o, en su defecto, falta al mismo sin una justa causa. Antes de aplicar una sanción o una multa, se le debe hacer un descargo al trabajador involucrado en el suceso. Este proceso garantiza así un derecho que tiene la persona fundamental, como es el de defenderse ante una acusación que se le está realizando. Capítulo 2. Obligaciones, provisiones del empleador y obligaciones del trabajador. Las obligaciones del empleador comprenden dar al trabajador los instrumentos adecuados y materia prima necesaria para realizar sus actividades, prestar a los trabajadores un local y elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades profesionales, con el objetivo de encargarnos de la parte de salud ocupacional. Prestar los primeros auxilios en caso de que la persona sufra un accidente o una enfermedad. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos en el contrato. Se debe respetar la dignidad personal del trabajador, sus creencias y sentimientos. Se le debe conceder las licencias necesarias para que haga ejercicio del sufragio. Se le debe dar una certificación en que consiste el tiempo del servicio que ha prestado, la índole de la labor y el salario devengado cuando éste lo solicite. Se le debe pagar al trabajador los gastos que razonen de su venida y regreso si van a prestar su servicio a cambio de cambiar de domicilio. Deben cumplir el reglamento y mantener el orden, moralidad y respeto a las leyes. En periodicidad también tienen otras obligaciones. Cada vez que vinculan a una persona debe hacer una firma de contrato laboral por escrito, hacer la entrega de dicha copia al contratado y una copia que repose en su folder
hacer las respectivas afiliaciones a su seguridad social, que comprende a EPS, fondo de pensiones, quien escoge el empleado, y la administradora de riesgos laborales y la caja de compensación familiar, que son elegidas por el empleador. Cada vez que ocurra, el empleador debe informar sobre accidentes laborales, practicar exámenes médicos para admisión, llevar registro de los trabajos extras realizados por sus trabajadores, suministrar la dotación en los tiempos estipulados en el Código Sustantivo de Trabajo, conceder licencia de maternidad y paternidad en los términos legales cuando exista el soporte que expide la EPS. De manera mensual debe aportar a las entidades de seguridad social y parafiscales por planilla única de pagos, reportando novedades de ingreso, retiro y cambio de salarios ante las entidades de EPS, Fondo de Pensión, ARL y Caja de Compensación Familiar. De manera semestral debe informar al SENA las variaciones de nómina para que dicha entidad regule la cuota de aprendices. De manera anual deben llevar registro de las vacaciones, elaborar informes, expedir certificados de ingresos, retenciones y consignar las cesantías al fondo de los empleados proporcional al tiempo que llevan laborando durante ese año y pagar los intereses de cesantías a sus trabajadores. El trabajador, a su vez, tiene ciertas obligaciones, que son acatar y cumplir las órdenes e instrucciones de manera particular, ya sea que las imparte el empleador o sus representantes. No debe comunicar a terceros información que tenga sobre su trabajo si es de naturaleza reservada, salvo que tenga una autorización. Se debe conservar y restituir el buen estado de los instrumentos y útiles que se le han facilitado para que cumpla su labor. Debe guardar rigurosamente la moral en la relación con sus superiores y compañeros. Debe comunicar al empleador las observaciones que estime convenientes para evitar daños y perjuicios tanto en su integridad como a la empresa. Debe prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminente que afecten o amenacen a la empresa, el establecimiento o a las personas que se encuentran allí. Debe observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. En la seguridad social, los empleadores están obligados a afiliar a sus trabajadores a dicho sistema para cubrir los riesgos que pueden afectarlo de manera directa. Debe realizarse dichas afiliaciones al momento de hacerle vinculación a las siguientes: EPS afiliado al régimen contributivo, este es de escogencia libre del empleado. Al administrador de fondo de pensiones debe ser afiliado al sistema de ahorro individual, fondo privado o al de media prima con prestación definida, ya sea Colpensiones. Es de libre escogencia también del empleado. La administradora de riesgos laborales debe ser afiliado para tenerlo amparado en sentido físico y psicológico dentro de sus labores. Es de escogencia del empleador. Los aportes deben ser pagados por planilla única en las fechas estipuladas mes a mes. En caso de no realizarlos a tiempo, implicaría pagos por mora generando costos adicionales para el empleador si no los paga a tiempo. El acoso laboral consiste en ser un comportamiento que manifiesta una persona a otra al discriminarla, debilitarlo, humillarlo o amenazarlo, valiéndose de su poder relativo que posee dentro de la organización. Las etapas son un conflicto inicial, estigmación, intervención, marginación. Sus modalidades pueden ser maltrato, persecución, discriminación, entorpecimiento, inequidad y desprotección, todas estas vinculadas en lo laboral. Los aportes para fiscales se realizan por cada uno de los trabajadores con destino al ICBF, al SENA y Caja de Compensación Familiar, igual que la EPS, Fondo de Pensión y ARL a través del sistema de pago por planilla única. Sin embargo, en la reforma tributaria por la Ley 1607 de 2014 se hizo una reforma a la normatividad que exigía a los aportes para fiscales mencionados, ICBF, SENA y Caja de Compensación, determinado que solo se debe cotizar el 4% correspondiente a la Caja de Compensación. Para las empresas que se acogen a esta reforma debe ser declarante de impuestos de renta, que los trabajadores deben individualmente máximo 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes y que dentro de su empresa deben tener mínimo 2 trabajadores vinculados. Esta reforma también instauró que los porcentajes que se deben cotizar en EPS bajaran de un 12.5% correspondiente al 8.5% de empleador y 4% de trabajador al solo 4%, que es el que se le descuenta al trabajador de su nómina y el empleador no realiza ningún tipo de aporte.